Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir retomando lo que habíamos dejado el culto pasado, ¿verdad? Vamos a irnos a 1 Corintios 10 mientras vamos orando. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Amén. Vamos a comenzar ahí. Bendito Padre, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo, bendito, mi Señor, por este culto, Padre Santo, por estar en tu presencia, por poder alabarte, adorarte, Señor, por estar orando en tu presencia y sentir, mi Señor, que tú recibes y contestas, Padre Santo, bendito. Te rogamos que tú sigas ministrando sobre nosotros tu preciosa palabra, Padre, mas no solamente sobre nosotros, sino sobre todos aquellos que escuchan, Señor. En el nombre de Jesús seas tú obrando y ministrando, Señor. Padre, danos entendimiento, discernimiento, confronta, reprende, redarguye, exhorta, Padre, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre bendito, que todo sea para salvación, para arrepentimiento, para renuncia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor, y te damos las gracias, Padre. Gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia, Padre Santo bendito, por tu paciencia para con nosotros, mi Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tú destapes nuestros oídos, Señor. Abras nuestros ojos espirituales, Señor, y nos alumbres con el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer los 3 versículos que estuvimos leyendo el culto pasado. Amén. Precioso el Señor, que estuvimos hablando de las tentaciones. Bendito Padre, viendo también quién nos mete en tentación, por quién somos tentados, ¿verdad? Todo enseñanza que la palabra nos va dejando, o reafirmar lo que ya sabíamos. Amén. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Y dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Esos son los versículos que compartíamos, entre otras pasajes, ¿verdad? El culto pasado, cuando el Señor nos hablaba de las pruebas, de la tentación, ¿verdad? Y de todo esto. Pero en realidad también nos decía allí en Santiago, que estábamos leyendo, ¿verdad? Que había que pedir con fe, cuando nos hablaba de la sabiduría. Y compartíamos, ¿verdad? Que si uno pide, tiene que recibir lo que se le da, ¿no? Acá dice que el Señor no nos pone en ninguna tentación que no podamos resistir, sino que nos da juntamente la salida, ¿verdad? La palabra es fiel y verdadera, o sea que esto es real, es así. Entonces, si nosotros no tomamos esa salida que el Señor nos da, o no la vemos, no la encontramos, es por falta de fe, por falta de estar velando, atendiendo, ¿verdad? En muchos lugares de la palabra se nos exhorta a estar velando, cuidando, ¿sí?, todas las cosas, ¿no? Y así como nos hablaba de la tentación, y compartíamos también el culto pasado, que muchas veces uno piensa en la tentación como algo lindo, ¿verdad? O sea, que va a venir el diablo a tentarnos con algo lindo. Pero en realidad el diablo viene a tentarnos, y lo leíamos, ¿verdad?, de nuestras propias concupiscencias, que puede ser una angustia, una depresión, una ira, un enojo, ¿verdad? Muchas cosas puede ser. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder identificar, ¿no? Cuando nos vienen a atacar, es bueno poder identificar el enemigo, poder identificar cómo viene contra nosotros para poder defendernos, ¿verdad? El Señor nos da la salida, nos da el entendimiento, el Señor nos da todas las cosas. Ahora es que nosotros estemos velando y atentos, ¿verdad? Por eso Él dice ahí en el 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tendríamos que tener presente cada día de nuestra vida este versículo, ¿verdad? Y poder identificar todas las tentaciones que vienen a nuestra vida. Un chisme, ¿verdad? El enrolarnos en hablar cosas que no son. Hay muchísimas cosas, ¿sí?, en las cuales el diablo viene con la concupiscencia de nuestro corazón, con lo que nosotros hacíamos o tendríamos que haber dejado ya, ¿verdad? Y así viene la tentación. La cosa es identificarlo, ¿verdad? Vamos a irnos a Apocalipsis 3. Vamos a leer uno de los mensajes a las 7 iglesias que deja el Señor, ¿verdad?,
Apocalipsis. A través de Juan 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. La última de las iglesias, ¿sí? La Odisea. Bendito el Señor. Amén. Amén. Dice ahí el mensaje a la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿verdad? O sea, a quien está a frente de la misión del ministerio, ¿verdad? Ese es el que le llama el ángel, ¿verdad? Pero quien habla es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, no es Juan, no, Juan está transcribiendo lo que el Espíritu Santo le guía, lo que nuestro Señor Jesucristo le habla. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora después vamos a seguir, pero fíjese que esta iglesia, ¿verdad? Era una iglesia que se había acostumbrado. No era frío ni era caliente. Se congregaba, oraba, ayunaba, leía la palabra, era algo monótono, se había acostumbrado, ¿sí? Dice, ojalá fuese frío o caliente. O sea, ojalá no hubieses conocido o estuvieras en el fervor del Espíritu, ¿sí? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? O sea, el Señor rechaza esa monotonía, porque el Señor nos llama al servicio, ¿verdad? Dice, ¿por qué tú dices? Miren lo que pensaba, y lo que quizás muchos de nosotros estemos en una comodidad, pensando, yo soy rico y me he enriquecido. Y no habla de materialmente, ¿verdad? Sino yo tengo a Cristo, soy rico, ¿verdad? Lo tengo todo, muchas frases que decimos, ¿verdad? Dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo, no tenía santidad, ¿sí? Porque la monotonía le llevaba a no poder observar las tentaciones, a caer una y otra vez en las tentaciones, en las pruebas, justificando a sí mismo, justificándose a sí mismo, ¿verdad? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice ahí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Un consejo del Señor. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor compara la sabiduría y la inteligencia con las piedras más preciosas, con el oro refinado, ¿verdad? Veíamos en el culto pasado, también nos hablaba de que nuestra fe debía de ser probada como el oro que pasaba por fuego, ¿verdad? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, ¿verdad? ¿Cuál es la riqueza más grande que uno puede tener? Es la obediencia, el amor real al Señor, ¿verdad? La sumisión, el estar, como dice la palabra, sometido bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la riqueza que nosotros tenemos o tendríamos que tener, ¿verdad? Dice, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. O sea que te preocupes en la santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Unge tus ojos con colirio para que vea. O sea, él le dijo que era ciego y ahora le está diciendo que unja sus ojos con colirio para que vea. ¿Qué es lo que tiene que ver? Primeramente, ¿cómo está? Segundo, como decíamos, las pruebas, las luchas, las tentaciones para resistir. Porque la palabra pierde efecto en nuestra vida cuando nosotros no la usamos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos quedamos en una monotonía y no batallamos y no sabemos identificar qué es lo que está viniendo a nuestra vida, somos ciegos. La palabra pierde eficacia en nuestra vida, no que ella deje de serlo, pierde en nosotros, ¿verdad? Usted puede plantar una muy buena semilla,
en una tierra que no es fértil y la semilla no nace porque no tiene los nutrientes. Bueno, exactamente lo mismo. La palabra, si nosotros no somos tierra fértil, una tierra hambrienta, ¿sí? No surge efecto. Entonces, por eso él le dice, ¿verdad? Que él se cree rico, o sea, se cree que ya está. Ya está. Ya toma la Santa Cena, ora, ayuna, se congrega, hace todas las cosas, ya está. Ahora tiene que mantenerse así. Ese es un pensamiento muy miserable, muy pobre. Por eso decía recién en Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque en ninguna manera nosotros nos podemos sentir conformes con lo que le damos al Dios que tenemos. Un Dios todopoderoso, ¿verdad? Un Dios grande en misericordia y sobre todo en amor también, con paciencia, ¿sí? Que nos educa y nos da todas las cosas, ¿verdad? Así que por eso le decía, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es eso precisamente, un medicamento para los ojos, ¿verdad? Para poder ver mejor o para tratar enfermedades de la vista, ¿sí? Por eso le decía, unge tus ojos con colirio. Ahora le dice en el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aun cuando la iglesia estaba así, él les amaba. Por eso les reprendía. De igual manera, el Señor dirige a nosotros la reprensión cada día, cada culto, para que nosotros estemos velando, para que nosotros despertemos de donde estamos, para que salgamos de la comodidad de nuestras vidas, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? O sea, el Señor está llamando, ¿verdad? Llamando. O sea que si le habla esto y le habla a la iglesia y el Señor está a la puerta y llama, quiere decir que ni siquiera está dentro de los corazones, ¿no? Está a la puerta y llama. Porque cuando caemos en eso, ¿verdad? El espíritu se va apagando, nosotros lo apagamos, el espíritu se va retirando, ¿sí? Porque estamos en una monotonía. A la larga perdimos hasta el gozo y la paz, pero ni siquiera nos damos cuenta porque seguimos con una rutina, ¿sí? De hacer las cosas que pensamos que están bien. Y están bien lo que hacemos, pero no como lo hacemos. Se nos está muriendo el corazón y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Seguimos pensando que somos ricos y dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? O sea, estamos satisfechos, estamos bien, tengo a Cristo, tengo todo, pero lo tengo realmente, lo estoy manteniendo. Yo me estoy manteniendo en la roca o se me apagó el amor, me acostumbré, me conformé con lo que estoy haciendo, me justifiqué a mí mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención, tenemos que velar, tenemos que ponernos colirio en los ojos para poder ver realmente cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo para el Señor, qué es lo que está viniendo a nuestra vida, ¿sí? Y poder escucharlo y atenderlo para saber también qué es lo que vendrá y estar preparados, amén. Es muy importante. Vamos a mirar en Lucas 4. Bendito el Señor, gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Sí, bendito el Señor. Vamos a leer 2 versículos ahí. Déjeme llegar. Gloria a Dios. Allí donde dice Jesús en Nazaret. El versículo 18 y 19. Es cuando el Señor lee la palabra, ¿verdad? En el templo. Tenemos capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19. Y el Señor dice, lee esto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerde que la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, ¿verdad? Si bien estaba sentado y escuchando la palabra, ya él era rico, no estaba recibiendo la palabra, ¿verdad? Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón
Ellos estaban seguros de que iban a ser salvos. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? A esto vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que hoy en día, si nosotros queremos realmente ver y entender lo que está pasando en nuestra vida, el Señor no nos da? ¿No nos muestra? Ahora, una cosa es querer realmente y otra cosa es pedir y estar totalmente distraída o distraído, ¿verdad? Sin realmente entender lo que nos habla, lo que nos muestra, ¿verdad? Leíamos en 1 Corintios, ¿no? El Señor da la salida juntamente con la tentación. Imagínese que usted se está ahogando y le tiran el salvavidas y usted quiere salvarse en un bote. El Señor nos está dando la salida. Capaz que no es la que queremos, ¿verdad? La salida de nuestra tentación. Entonces nosotros tenemos que estar alerta y poder ver y poder identificar todas las cosas, cómo el Señor nos llega, nos da la salida, nos fortalece de todas las maneras, nos da la sabiduría, que era lo que le hablábamos en el culto pasado, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y podríamos decir que todo esto, ¿no? Los quebrantados, los pobres, todo eso son antes de conocer a Cristo. Pero el mismo Señor nos ha mostrado, ¿verdad? Aquí con el mensaje a la Odisea, que muchos dentro del pueblo están ciegos, ¿sí? Están quebrantados, están oprimidos. Y son ricos, no pobres. Ni siquiera están buscando o necesitando, ¿sí?, las buenas nuevas del Señor, la salvación, ¿verdad? Por eso le decía que te aconsejo que de mí compres oro refinado y vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez, ¿verdad? Entonces prestemos atención y hablemos con el Señor para poder entender cuál es la salida que nos da y cuáles son las tentaciones, ¿verdad? Un atalaya, alguien que está cuidando, ¿verdad? Está para mirar qué es lo que viene, ¿verdad? Para saber contra qué enemigo viene. Y nosotros tenemos que estar igual. El Señor nos manda en muchas partes de la palabra, nos dice que tenemos que velar, que estar atentos, que ser sobrios y velar, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando. La más de las veces nosotros sufrimos, pasamos el problema por despistados, por no estar velando, por no estar atentos, ¿sí? Muchas veces viene un mal pensamiento y nosotros nos enroscamos en eso y ya nos trastocó todo el día o un buen rato del día, ¿verdad? Caímos en la tentación. ¿Qué es la tentación? Mire lo que dice el diccionario. El diccionario, no el bíblico, el diccionario dice solicitación o inducción, ¿verdad? O sea, la solicitud o la inducción al pecado inducida por el demonio. No sé si le queda claro, esa es la tentación. El pecado viene y nos induce al pecado, el demonio viene y nos induce al pecado. Con un pensamiento, con un sentimiento, ¿verdad? El sentimiento viene después del pensamiento. Viene el pensamiento, lo razono, viene el sentimiento y ahí ya me cuesta salir. Y si le doy lugar al sentimiento más todavía que llega al corazón y estamos en pecado delante de Dios. Recordemos qué nos decía al final en 1 Corintios 14. Huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque le damos lugar al diablo, ¿verdad? Cuando caemos en las tentaciones le damos lugar al diablo, hacemos a nuestro Dios chiquito que nos está dando la salida, ¿verdad? A través de la palabra, a través de una alabanza, a través de lo que sea que podamos usar como arma, ¿sí? Pero ni siquiera le estamos escuchando o buscando escuchar, sino que le prestamos atención al pensamiento, a lo que pasó, a lo que vi, a lo que me imaginé ver. Y ahí caemos en la tentación, ¿verdad? Yo quiero que vamos a Proverbios. Bendito el Señor. Primero vamos a leer un versículo solo en Proverbios 27. Gloria a Dios. Proverbios 27 y vamos a buscar allí el versículo 12. Amén. Dice ahí, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples
pasan y llevan el daño, ¿verdad? El Señor nos hace avisados, dice, si no me equivoco, en Isaías. Nos hace avisados. Dice el avisado, o sea, el que sabe identificar, está avisado. Pero aparte la palabra nos exhorta a que estemos velando, la palabra nos exhorta a que van a venir engañadores, la palabra nos exhorta y nos dice que el diablo anda como león rugiente. Tenemos que ser avisados, ¿verdad? Y dice, el avisado ve el mal y se esconde, no pasa por el mal, o sea, se esconde, lo rechaza, ¿sí? Sale por la salida que da el Señor. Dice, más los simples pasan y llevan el daño, ¿verdad? Y es lo que nos está pasando muchas veces. A veces lo identificamos, pero a veces no, y caemos como los más tontos, más. Fíjese lo simple, ¿viste? Dice, más los simples pasan y llevan el daño. Y me fui a buscar simple, porque nosotros pensamos simple es algo sencillo, ¿no? Algo simple es algo sencillo, fácil de hacer. Pero una persona simple, en el diccionario dice tonto, bobo, estúpido, abobado, alelado, atontado, sonso. Esa es la definición de simple, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos nosotros delante del Señor cuando no tomamos el aviso del Señor? Cuando no estamos velando realmente, ¿verdad? Estos somos tontos, bobos, estúpidos, abobados, alelados, atontados, sonsos. ¿Sí? Totalmente lo opuesto a alguien que tiene sabiduría, obediencia, que está en su cabal juicio, que está razonando, que está velando en todas las cosas, ¿verdad? Recordemos la definición de simple para que no seamos simples y para que además no estemos pasando este daño. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Pasan y reciben, ¿no? Como cuando uno le dice al hijo, no vayas por ahí que te vas a caer. Pero él sigue caminando por el cordón de la vereda jugando a hacer el equilibrio hasta que se tuerce un pie, se cae y se raspa la rodilla. Se le avisó, pero no quiso hacer caso. Bueno, eso es así, exactamente. Así el Señor nos avisa muchas veces, ¿verdad?, de las cosas y nosotros no le hacemos caso, seguimos en lo mismo, ¿verdad? Vamos ahora a buscar Proverbios 14. Nos vamos a quedar ahí mismo en Proverbios. Gloria a Dios. Precioso eso. Gloria a Dios. Proverbios 14 y vamos a buscar el versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Gloria a Dios. Dice ahí, Proverbios capítulo 14, versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Sí? El que es necio, el que pasa el mal, ¿sí?, el que es simple, digamos, pasa el mal y termina hastiado de su camino, termina hastiado de lo que le toca vivir, ¿sí? Ahora dice, y el término de la alegría, no me equivoqué, pero el hombre de bien estará contento del suyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve venir el mal y ve cómo el Señor le libra, por la obediencia, ¿sí?, por el entendimiento. Amén. Ahora dice en el 15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, ¿verdad? El simple viene a un pensamiento y le da lugar. Ve algo, ¿sí?, y se deja llevar por lo que esa sensación, lo que, por ejemplo, yo que sé, ve que alguien, o le parece que alguien lo miró mal, o que alguien le habló mal. El simple se enreda en todas esas cosas. El simple todo lo cree, ¿verdad? Porque el diablo le pone un dardo y él todo lo cree, lo toma, ¿verdad? Y por eso decía, pasa el mal, ¿verdad? Pasa terrible, está hastiado de su camino porque todo es un desastre. Todo está mal, siempre está mal con todo el mundo cuando el Señor nos dice que estemos en paz con todos si fuera posible, posible para nosotros, ¿verdad? Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado tiene que estar atento, alerta y velando. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, ¿verdad?
El insensato, el necio, el bobo, el simple, confiado, confiado que es despreocupado, no está atento, va, solo va y le pasa lo que le pasa y él sigue, ¿verdad? Pero no es eso lo que ella dice. Yo no sé que escuchemos, que estemos atentos, que prestemos atención, ¿verdad? Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Sabemos que es verdad que si tenemos como dice, o sea, la palabra del Señor dice que airaos, pero no pequéis. Pero aquel que fácilmente se enoja, ¿verdad? O sea, es como dicen calderita de lata, porque se calienta, ¿verdad? O un fosforito, porque se enciende rapidito, con ya se encendió, prendió fuego, ¿verdad? Hará locura. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja no está pensando, no está en su cabal juicio, está contaminado. Tenga razón o no tenga razón. Porque siempre, cuando el sentimiento de enojo está en nosotros, nuestros pensamientos, ¿verdad? No son limpios a la luz del Señor. No son limpios. Yo puedo estar dolido y llorando en el Señor me va a guiar lo que hacer. Pero si yo actúo, resuelvo, hablo, de acuerdo a mi enojo, voy a hacer locuras. Locuras, ¿sí? Comparado con la voluntad del Señor. ¿verdad? Dice, y el hombre perverso será aborrecido. Ahora dice en el 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, la obediencia al Señor, el entendimiento de la palabra, el entender cuando el Señor nos está avisando, el entender la salida que el Señor nos da, ¿verdad? Poder identificar eso, ¿sí? Dice, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. ¿Sí? O sea, todos, ¿sí? Tenemos que prestar atención. Ahora el Señor hace la diferencia, ¿verdad? Entre los malos y los buenos, entre los impíos y los píos, ¿verdad? Entre el simple y el que está atento, el que está velando. ¿Sí? Recordémonos, ¿verdad? La definición de tentación. Recordémonos que en la versión antigua, cuando nos habla de prueba, en la versión antigua la mayoría de las veces no dice prueba, sino que dice tentación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña en el Padre Nuestro, ¿verdad? Vosotros oraréis así, Padre Nuestro, nos dice, no nos metas en tentación, porque nuestra fe debe de ser probada. Y el Señor nos da la salida juntamente con la tentación. Pero somos probados cuando el diablo viene a tentarnos, ¿verdad? Y ahí nosotros mismos tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Tener la sabiduría de poder reconocer dónde hay concupiscencia en nosotros. Si viene una tentación, como poníamos el ejemplo el culto pasado, si a mí me ponen un ejemplo, un plato de comida que a mí no me gusta, yo no me voy a ver tentado a probarlo. Ahora si me traen algo que a mí me gusta, voy a tener que tener fuerza, dominio propio para no probarlo. Exactamente lo mismo es la concupiscencia. Si la concupiscencia no está en mí, el diablo puede venir a tentarme, que yo no, ni siquiera me va lo voy a reprender y ya está, y no me voy a quedar con eso. No me va a tocar porque ya renuncié a eso. Ahora, si viene el diablo y a mí me cuesta renunciar, ¿sí?, a eso, es porque en mí todavía hay concupiscencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para desechar esa concupiscencia, ¿verdad? Recordemos que la concupiscencia daba a luz el pecado y el pecado la muerte, ¿verdad? Lo que continúa. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Ahora, yo lo que quiero que veamos, ¿sí? Vamos a mirar a Nabucodonosor. ¿Sí? Porque siempre hablamos de él, pero vamos a tomarnos un tiempito, que todavía tenemos, gracias a Dios, bastante, para leer, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor con Nabucodonosor? ¿Cómo le hizo reconocer su poderío, su majestad, su gloria, verdad? Y reconocer que si aún a Nabucodonosor el Señor le dio un momento de inteligencia o de raciocinio para salir, ¿sí?, de donde estaba,
tanto a los que están, ¿sí?, en una tentación, el Señor les da la salida, como se dice la palabra, como a aquellos que están apartados, ¿sí?, el Señor les da un momento de lucidez para que puedan hacer como hizo Nabucodonosor, ¿sí? Vamos a ir buscando Daniel 4, porque está muy bueno leerlo todo, ¿sí?, para realmente observar y ver aún las palabras, porque esto que dice en Daniel 4 lo escribió Nabucodonosor, ¿sí? O sea, es una carta, es algo que dejó escrito este rey, al cual Dios le había dado mucho poder, muchos reinos, ¿sí?, grandes cosas. Amén. Daniel capítulo 4, dice ahí: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Verdad? Acá vemos que es Nabucodonosor escribiendo para todas las personas, para todos. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba en su riqueza. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Aquí vemos que Nabucodonosor, por más que Dios, el Dios Todopoderoso, le dio todas las cosas, no seguía o servía a Dios. Realmente tenía sus dioses, ¿verdad? Dice, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Así llamaba este rey, ¿sí?, al Espíritu Santo. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Era enorme este árbol, ¿verdad? Daba sombra, daba abrigo, daba para los pajaritos, todos se alimentaban de él. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí, fíjese, un vigilante y santo descendía del cielo. Él reconocía que lo que venía de Dios, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Fíjese acá, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres, ¿verdad? Si bien sabemos que es el diablo, ¿sí?, que le ofrece
a nuestro Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra, ¿verdad? El diablo está sujeto a Dios. Y Dios había usado a Nabucodonosor, dándole toda autoridad, potestad, un reino muy grande, muchas riquezas, ¿verdad? Para ir aún contra su propio pueblo, por el pecado del pueblo, ¿verdad? Y aún Daniel había sido llevado prisionero ahí, ¿verdad? Simplemente que había hallado gracia porque él era fiel a Dios y estaba sirviendo, ¿sí? A Nabucodonosor en los gobiernos, ¿verdad? Ahora dice en el 18, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Si bien este varón no tenía el pleno entendimiento o conocimiento de Dios, sí tenía la fe de que el Dios de Daniel era un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces Daniel, dice ahí, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? El reino de Nabucodonosor, permitido por Dios, era enorme. Tenía dominio sobre muchas cosas, ¿verdad? Era como este árbol. Era enorme el reino de Nabucodonosor. Ese era el árbol, era el rey, ¿verdad? Ahora dice en el 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Era una sentencia, era algo que estaba determinado, ¿verdad? Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo, dice, de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjese, él estaba tranquilo, caminando en su palacio, ¿verdad? Y se glorió de todo lo que tenía y lo que había hecho. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serán tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo,
hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Esos 7 tiempos no eran 7 minutos, no eran 7 horas, no eran 7 días. Porque le creció el pelo, le crecieron las uñas. Dice, y sus uñas como las de las aves. Usted vio las uñas de las aves, son como garras. Fueron 7 tiempos. El Señor sabe cuántos son, ¿verdad? Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Vemos este Nabucodonosor poderoso, ¿sí? Con todo eso, la gran Babilonia, ¿sí? Él ganando batallas, llevando pueblos, matando, era él. Ahora se gozó de eso, ¿verdad? Se dio la gloria a sí mismo, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esto lo que yo hice? O sea, como se dice la gente de allá afuera, ¿no? Dice, tú puedes, confía en ti, ¿verdad? Sentirse orgulloso de lo que uno hizo. ¿Qué es lo que uno puede hacer, verdad? Que no dependa de Dios, buscando de Él o no. Aquí estaba este rey glorificándose a sí mismo, ¿verdad? Y todo lo que el Señor le había anunciado vino a él. Ahora, si nosotros comparamos esto con lo que acabamos de leer en el mensaje a la Odisea, ¿verdad? Allí están estos que están sentados diciendo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y siempre vamos a tener necesidad de Dios, o al menos tenemos que tenerla, ¿verdad? Porque como leíamos también allí en Lucas, nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí?, a dar la buena nueva a los pobres, a los ricos, a los que le reconocen, no a los que están satisfechos y no precisan nada, ¿verdad? Vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oído a los sordos, ¿sí?, y a predicar el año agradable del Señor, o sea, la salvación. ¿Pero a quién? Al pobre, al necesitado, al que le busca, al que quiere de él, ¿verdad? Y es tan grande su amor, como leíamos también en Corintios, que él con la tentación de la salida, que a este rey le permitió esto. Y hoy muchas veces, muchas de las personas, por la misericordia del Señor, van afuera, comen con las bestias, porque no los vemos comiendo pasto, pero comen con las bestias. ¿De qué se alimentan? ¿De palabra de Dios? No, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Comen con las bestias, comen pasto con las bestias. Pero así como el Señor a Nabucodonosor le dio ese momento, como dice, alcé los ojos al cielo y el entendimiento me fue dado, me fue devuelto, ¿verdad? Vamos a leerlo desde el 30 en adelante. El 29. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, hasta lo confesó con su boca, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces, para aquellos que están
apartados afuera, o para los que están acá adentro, creyéndose ricos, que están enriquecidos, que no tienen necesidad de ninguna cosa. Va la advertencia, pero también para aquellos que quizás hoy estamos velando. Y esta advertencia va para que no nos suceda, para que no lleguemos a una costumbrismo, a una comodidad, al pensar que ya estamos, que no necesitamos más nada. Porque dice, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que siempre tenemos que ser pobres y necesitados de la presencia del Señor, de la sabiduría, de la enseñanza del Señor, ¿verdad? Ahora, acá cuando dice, dice ahí en el 32, de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, ¿verdad? Bastaría con que aquellos que están afuera se arrepientan, reconozcan lo que es Dios. Es simplemente eso. La mayoría de los que están apartados es por soberbia en su corazón, porque no reconocen ni creen necesitar de Dios, ¿verdad? Y recordemos que en Corintios también nos decía, huye de la idolatría, cuando ponemos, ¿sí?, nuestros ojos donde no es. Dice en el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Fíjese, tuvo un buen tiempo, ¿sí?, comiendo pasto, comiendo como los bueyes, comía hierba como los bueyes. Estaba loco, realmente loco, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar locos si nos apartamos del Señor. Recordemos la definición de simple. Recordemos cuánto el Señor nos dice que somos locos si no somos obedientes a su palabra, ¿verdad? Dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Yo al ver este versículo creo firmemente que si Dios hizo esto con Nabucodonosor y quedó esto plasmado acá como para ejemplo nuestro, porque lo dice el Nuevo Testamento, que el Viejo Testamento es como para ejemplo nuestro, ¿verdad? ¿Será que Dios no hace exactamente lo mismo con aquellas personas que están quizás cómodas, acostumbradas, como lo está haciendo hoy, llamarnos la atención, avisarnos, ¿sí? No hace lo mismo con aquellos que están apartados, de dar un momento, la razón es de vuelta. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Que tenía todo el poder. ¿Qué hizo? ¿Intrincó contra Dios? No, lo glorificó. Entendió. O sea, el entendimiento es dado a cada uno de los apartados. Pero cuando viene la razón, ¿cuántos de ellos se humillan delante del Señor? Sinceramente, ¿verdad? Y le dicen, Señor, estoy perdido. Necesito volver de corazón. Si con este rey el Señor hizo así, para que le glorificara, para que quedara así, no lo hará con cualquier otro, con cualquier pequeñito que realmente quiera del Señor. No estamos libres de caer. La cosa es cómo reaccionamos cuando el Señor nos eche el salvavidas. La salida que nos da el Señor, ¿la tomamos? O en vez de tomarnos de Él y reconocer su grandeza, su poderío, nos ponemos a intrincar con el Señor. Él es Dios. Como dijo al principio Nabucodonosor, ¿quién te va a decir qué hace? Lo dice ahora, no al principio. ¿Qué hace? ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a cuestionar a Dios? Aquí este rey dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Reconoció el poderío del Señor, le dio la gloria al Señor. Y no solo eso, sino que escribió todo esto para que quedara. Le glorificó realmente, ¿sí? Muchos de nosotros no hacemos eso. Le damos gracias al Señor por lo que el Señor hace, pero no lo glorificamos como tenemos que glorificarle, ¿verdad? Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y cuando dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien tenga su mano y le diga, ¿qué hace? Su voluntad. Él es el Dios todopoderoso. Y nosotros limitamos el Todopoderoso a que todo lo que nosotros le pidamos, Él lo puede hacer. Tendríamos que entender que Todopoderoso es que todo Él lo puede hacer. Quizás cosas que tampoco nos agradan, pero tenemos que estar abiertos y entendidos si realmente queremos de Él, para poder tomarnos de lo que Él nos da. Amén. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Vieron que 2 veces él resalta que su razón le fue devuelta. ¿Sí? Lo dice allí en el 34. Cuando alzó los ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Y aquí en el 36 vuelve a decir, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. No solamente él tuvo entendimiento y glorificó al Señor, sino que cuando glorificó al Señor más entendió todavía, ¿verdad? Y así el Señor da la oportunidad, nos da la oportunidad. Ahora nosotros tendremos la humildad de realmente glorificar al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención, ¿sí? Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida, ¿verdad? Aún aquellos que lo habían echado, ¿sí? Que lo habían enviado por su locura y ahí estaba él comiendo con los bueyes, ¿sí? Lo buscaron, lo restablecieron, volvió a tener todo lo que era suyo, lo que Dios le había permitido tener, ¿verdad? Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aún el rey reconoció que él caminaba en soberbia. Muchos de nosotros oramos al Señor y ni siquiera podemos reconocer que cuando nosotros andamos en nuestro propio camino es soberbia. No podemos reconocer que nosotros tenemos soberbia, ¿verdad? Por eso nos decía el Señor en Apocalipsis, unge tus ojos con colillo para que veas, para que podamos realmente mirar cómo estamos. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos escuchando, estamos tomándonos de todas las salidas que Él nos da para resistir a las tentaciones. Estamos identificando las tentaciones, estamos siendo como los simples que caen y vuelven a caer una y otra vez, ¿sí? Las tentaciones vienen de una manera a veces muy sutil, pero nosotros tenemos que estar preparados porque la palabra misma del Señor, ¿sí? Nos enseña que es así. Pero vamos a mirar rapidito, que ya se nos va el tiempo, en Primera de Reyes 18. Simplemente es a manera de ejemplo. Es cuando el profeta había orado, ¿sí? Para que no lloviera, y cuando el Señor le dice que se presente acá, que Él va a hacer llover. Primera de Reyes 18, y vamos a leer el versículo 41. ¿Verdad? ¿Se acuerda que Elías estaba con todos los profetas de Baal? Amén. Bueno, acá dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Hacía 3 años que no llovía en la tierra. Ahora le dice él acá, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. No había nube en el cielo. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar
Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Había nube? No había nube. No había llovido en 3 años. Pero el profeta sabía que iba a llover. Dios le dijo que iba a llover. Pero no se veía nada. Y así, precisamente, y esto es un ejemplo nada más, a modo de comparación. A veces las tentaciones parecen ser nada. Pero Dios nos hace avisar. Dios nos da el entendimiento. Aquí el profeta sabía que iba a llover. Es más, le dijo al cielo que fuera a mirar y dijo, no hay nada, vuelve 7 veces. Y se veía una nube como la palma de la mano, una nube chiquita. ¿Qué podía hacer? ¿Verdad? Le doy lugar un poquito a esto que vino a mí, sea un pensamiento. Me victimizo un ratito y después. ¿Cuántas veces hacemos eso? Nos creemos por un ratito con el derecho de meditar en alguna cosa que vino a nuestra mente. ¿Y después qué pasó con esa nube pequeña? Sube ahora, dice en el 43, y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea que no iba a ser una lluvia, iba a ser una gran lluvia, ¿verdad? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, ¿verdad? O sea, mientras el criado iba a avisarle acá, el cielo ya se había oscurecido, de ser una nube pequeña, de hacer 3 años que no llovía. Aquello que era insignificante, que parecía que no era nada, se transformó en una gran tormenta, en una gran lluvia. Una lluvia que podía atajar, que podía crear problemas, ¿verdad? Y así exactamente la tentación. Viene muy sutil, porque el diablo es muy sutil, muy suavecito. Nos hace creer que somos nosotros, nos hace creer que tenemos derecho a darle lugar. Y esa nube chiquitita se transforma en una gran tormenta en nuestra vida. Que quizás no sea nada, sea un día, pero todo eso va quedando. Y después terminamos nosotros como aquellos que son ricos, que lo tienen todo, que no precisan nada. ¿Por qué? Porque caemos en las tentaciones, sin siquiera identificar que son tentaciones. Sin siquiera identificar que el diablo nos está ganando la partida, ¿verdad? Dice que se hizo una gran tormenta de algo bien pequeño. Entonces, eso es lo que lo que yo quiero que comparemos, ¿no? Según la palabra que me da el Señor. De una nube se armó chiquita, se armó una gran tormenta. Y exactamente lo mismo, así es la tentación del diablo. Con un dolor, con un pensamiento, con una cosa que nosotros le damos lugar, porque pensamos que es nuestra, porque pensamos que tenemos derecho a sentirnos o a pensar así. Somos engañados, pero nos dejamos engañar, porque el Señor, acordémonos siempre, junto con la tentación nos da la salida. Y estamos cayendo no en tentaciones grandes, sino en tentaciones tontas, suspicaces, sutiles, de las cuales no nos damos cuenta. No estamos cayendo en aquello que nosotros considerábamos grandes pecados. No estamos cayendo quizás en los deleites de nuestra carne. No, estamos cayendo en necedades, en bobadas, porque el diablo viene tan sutilmente y nos engaña con cosas necias que ni siquiera identificamos como una tentación, ¿sí? Y entonces así está nuestra vida. Como decía también, lo leíamos en Santiago, como las ondas del mar, inconstantes, como hombres de doble ánimo. Un día estamos bien, al otro día estamos mal. Un día estamos firmes, al otro día estamos débiles, ¿verdad? Queremos hacer, pero no podemos. ¿Por qué? No logramos avanzar. Porque aunque no lo querramos identificar, cuando le damos lugar, aunque sea un día que nos amargue el diablo, ¿verdad? Eso es una concupiscencia que hay en nuestra vida. Y la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Entonces de a poquito nos vamos
muriendo. Es como que cada día que el diablo logra afectar es una gangrena en nosotros. ¿Usted sabe lo que es una gangrena? ¿Verdad? Que se van muriendo órganos de la mano. Por ejemplo, esas personas que están en la nieve, que se les muere un dedo, por ejemplo, que hay que cortarse un pie, porque se muere y eso va subiendo y subiendo hasta que termina matando a la persona si no le cortan la parte esa que se murió, ¿verdad? Bueno, que no estemos nosotros así, que con pequeñas cosas vamos muriendo por dentro, llegando a ser una cosa dentro de la casa del Señor, pensando que somos ricos, bienaventurados, que no precisamos nada, tengo a Cristo en mi vida y todo lo demás, pero realmente ni siquiera estoy convertido, ¿verdad? Rememoremos las palabras allí en Apocalipsis, el mensaje a la Odisea, lo que el Señor dice, ¿verdad? Cómo la iglesia se creía rica. Recordemos a qué vino el Señor. Recordemos que el Señor dice, unge tus ojos con colirio para que veas lo que viene y para que veas lo que hay. ¿No? Como dice en Jeremías, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Se trata de eso realmente, de poder hablar con el Señor, pero sinceramente queriendo, porque Él nos da la salida de todas las cosas, porque no hay excusa ni la habrá. Nos muestra el Señor aún aquí, cuando leemos el pasaje de Nabucodonosor, cómo Él tuvo misericordia de este rey que tenía todo el poderío, que era soberbio y que se glorificó a sí mismo, que se atribuía todas las cosas a sí mismo. Pero Él tuvo misericordia y da un momento de razón. La cosa es qué hacemos con ese momento de razón. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Ay, bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, por cada exhortación, Padre. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús, mi Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, ayúdanos realmente a seguir cada uno de tus consejos, como tú nos decías, te aconsejo. Te aconsejo que compres oro refinado, te aconsejo que compres vestiduras blancas, te aconsejo que unjas tus ojos con colirio, Padre. Ayúdanos, mi Señor bendito, a no ser simples, Padre, a no seguir cayendo una y otra vez, Padre Santo bendito, en la sutileza del diablo, en las tentaciones del diablo, Padre, a no seguir, Padre Santo bendito, engangrenando nuestra vida espiritual, Santo Dios. Ayúdanos a reaccionar, Señor, confróntanos, golpéanos con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Si alguna cosa no ha llegado a nuestro entendimiento, sigue tú tratando con nosotros, Señor. Así como estaba tallado, y lo dice tu palabra, el pecado en el corazón de Judá con cincel, Padre bendito, Dios de la gloria, en la roca, Padre, que así pueda quedar tu palabra y ser tallada en nosotros, mi Señor, y aún la reprensión para que podamos tomarla, mi Señor, y ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias te damos por tu amor tan grande, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por un día más de exhortación, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor bendito, Padre, a que siempre seamos pobres necesitando de ti, Señor, y no ricos, mi Señor, creyendo que no necesitamos nada, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Padre, bendice nuestras vidas, trae entendimiento, discernimiento, Señor. Danos oídos para oír, Santo Dios, y Padre, que podamos estar viendo realmente, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, bendito, y es el anhelo de nuestro corazón, Padre, que todos aquellos que estamos escuchando podamos ser tierra fértil para toda esta preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén.